Quiero darles la más cordial bienvenida al programa académico Julio 2020 de la Universidad Interamericana. Para mí es un honor poder participar con ustedes. Soy la profesora doctora Livian Fernández y el tema que vamos a compartir hoy día es la salud mental en tiempo de crisis. Y considerando las actuales circunstancias vivenciadas, la vamos a contextualizar en el marco de la pandemia COVID-19. En diciembre del año 2019, las noticias internacionales se hacían eco de la epidemia de pulmonía causada por un virus en la ciudad de Wuhan, China. Por algún tiempo aquello parecía muy lejano. Sin embargo, sucesivamente se fueron informando a través de la prensa internacional de nuevos casos en varios países de Asia, Europa, y en los primeros meses del presente año el virus había llegado a América Latina. De la misma forma en que se realizó en Paraguay, cada uno de nuestros países tuvo un día de referencia, el día en que se anuncia el primer caso en el país, para posteriormente anunciar el inicio de medidas sanitarias de durante 15, 20, 30, 40, 60 días y así sucesivamente. Cuarentenas en diversas fases, pero todas con un denominador común: el aislamiento físico. La consigna "quédate en casa", un confinamiento ciertamente necesario desde el punto de vista sanitario, llega sin previo aviso, irrumpiendo nuestras vidas. Y las necesarias informaciones iniciales que en principio causaron todo tipo de expectativas y que hablaban sobre las características de la enfermedad, el nivel de contagio, las medidas de higiene, posibles medicaciones, medidas sanitarias, uso de tapabocas, la idea de que todo el mundo era sospechoso, al cabo de unas semanas empezó a generar una crisis de las presencias y a exigir una gran capacidad de adaptación de cada uno de nosotros. Y algunas personas empezaron a evidenciar miedos, inseguridades, angustia, incertidumbre ante la vida, apatía, depresión, estrés, violencia, adicciones, crisis económica, modificaciones sobre la percepción del bienestar y la libertad, incertidumbre hacia el futuro, desesperanza, sensaciones de vacío, ausencias de significados. Y los fantasmas empezaron a aparecer. Y cada persona ha tenido que dar respuestas a todos estos cambios con los recursos personales que tenía, con las herramientas personales que poseía. Y justamente aquí es cuando nace la gran pregunta: ¿estábamos preparados para ello? ¿Los recursos personales que cada uno de nosotros tenía han sido suficientes para sobrellevar todas las adaptaciones que hemos tenido que hacer? Todas las personas estábamos dispuestas a realizar los cambios que se nos solicitaban. Las crisis generan cambios, pero los cambios pueden verse y enfrentarse como un problema o como una probabilidad para el aprendizaje, para modificar historias y vivencias, para renacer. Si lo vivencio como un problema, es probable que las ideaciones negativas sean cada vez más intensas, más frecuentes y profundas, y nos lleven hasta una neurosis noógena, una crisis existencial
de falta de sentido, de voluntad de sentido, en la que experimento muy fuerte y profundamente la percepción de que mi vida carece de significado. Permítame recordar las palabras de Viktor Frankl, creador de la logoterapia al respecto. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y propósito. Creo que aquí es importante hablar de lo que es identidad. Desde una visión logoterapéutica, identidad implica ocupar un lugar en el mundo. Es decir, va mucho más allá de un aspecto jurídico, de estar en posesión de un documento de identidad, de una dirección, etcétera, etcétera. Es poseer un proyecto de vida, es tener un significado de quién soy, quién quiero ser, a dónde voy, cómo quiero que me conozcan, cómo quiero que me reconozcan y cómo quiero que me recuerden. Es decir, trabajar o haber trabajado en un proyecto de vida que me permita discriminar ese lugar que quiero ocupar en la sociedad, darle un sentido y un significado a ese quién soy y qué quiero ser. Y de nuevo estoy aquí ante una interpelación. ¿He trabajado alguna vez ante ello? ¿Me he permitido soñar, diseñar, construir lo que quiero para mi vida? ¿He hecho constante o consciente aquello que me hace feliz, que me disgusta, aquello que me produce ira, o cuándo o con quién siento paz? Es decir, dar sentido a mi existencia. Proyectar la vida que quiero para mí en los próximos meses, en los próximos años. Soñar, revisar mi presente y mi pasado. Clarificar mis valores, gestionar conmigo misma o conmigo mismo, con los otros, con el mundo e incluso, si así lo decido, con un ser superior. He realizado esa mirada, ese diálogo interior que necesito para dar sentido y significado a mi vida. ¿O he vivido la vida de otros? ¿O la vida que otros quisieron que viva? ¿O me he pasado culpando a los demás de todo lo malo que pasa en mi vida? Este tiempo de pandemia, en realidad, además de hacernos conscientes, de enfrentarnos de manera directa con nuestra situación personal, familiar, laboral, económica, personalmente pienso que el mayor de nuestros desafíos estuvo precisamente en enfrentarnos con nosotros mismos, en ver las películas de nuestras vidas, en mirarnos a un espejo y ver nuestra propia imagen, enfrentarnos con nuestros propios fantasmas, el ver esa película pero no en colores, sino en blanco y negro. Es necesario ser conscientes de nosotros mismos y de lo que nos rodea. ¿Y qué implica ser consciente? Implica prestar atención, darnos cuenta, estar conectados a la realidad. Viktor Frankl, en su obra Ante el vacío existencial, nos dice: a la conciencia podríamos definírsela como la capacidad de rastrear el sentido único y singular oculto en cada situación. La conciencia es uno de los fenómenos humanos, pero no solo humanos, sino demasiado humanos. Despierta en nosotros la resiliencia, es decir, la capacidad de resistencia, de modo que al analizar, discriminar, seleccionar, ni nos plegamos al conformismo,
ni nos inclinamos al totalitarismo. Si todo esto nosotros llevamos a nuestra profesión de docentes, esta pandemia nos obligó a cerrar nuestras escuelas, a separarnos físicamente de nuestros alumnos. Pero no hubo un aislamiento social. Hemos tenido que reinventarnos. Hemos tenido que recrear todo aquello que teníamos y que entregábamos de manera presencial, de una manera tecnológica. Y quizás muchos de nosotros jamás hemos sido como que muy cercanos a la tecnología. O es la primera vez que que utilizamos una plataforma. O hemos tenido que apelar, por ejemplo, a Zoom o a Meet, a Moodle. Y hemos tenido que o caminar o dejar en una fotocopiadora tal vez el trabajo para nuestros alumnos. Todo esto ha generado el doble de trabajo y ha generado un estrés extra en cada uno de nosotros. Un trabajo extra, una dedicación por demás, que se sumó a todo lo que teníamos que hacer por nuestros hijos que vivían el mismo proceso, por nuestros esposos que a lo mejor se quedaron sin trabajo, y ha exigido un máximo de adaptación. Y la resiliencia justamente nos permite esa fuerza, esa voluntad de sentido que permite que continuemos, que encontremos un significado más allá de nuestra realidad. Y aquí nuevamente quiero recordar las palabras de Víctor Frank cuando él nos dice, el hombre no va a estar libre de condicionamientos. La verdadera actitud, el valor está en la respuesta que yo le dé a una circunstancia. Por eso también nos presenta, dice, la capacidad, nos habla de una libertad y de una responsabilidad diferente. Nos dice, ve, haz lo que quieras y sé responsable. Sé consciente. Y eso podemos lograr solamente cuando cada uno de nosotros se ha parado un minuto en este maremoto grande que es la vida y ha tratado de encontrarse a sí misma y ha trabajado eso que nosotros llamamos proyecto de vida. Y aquí yo me quiero detener un segundo para decirles muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo que en una de las circunstancias más difíciles de toda la humanidad, y no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, ustedes han optado por el estudio, han optado por el trabajo, han optado por ese sentido de trascendencia que les permite ir un poco más allá, porque ustedes ahora este tiempo lo invierten al conocimiento, lo invierten al trabajo, y estoy segura que no solo pensando en ustedes mismas o en ustedes mismos, sino que pensaron en su comunidad, en cada niño, en cada joven, en cada hombre, en cada mujer con los que ustedes trabajan, y para construir una comunidad mejor, una sociedad mejor y un país diferente. Y ese es el sentido de trascendencia del cual estamos hablando. Que a pesar de las circunstancias, ser capaces de salir de nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros en favor a otros. Y a partir del otro, realizarme a mí mismo. Entonces, este es un tiempo de regalo para mí, en donde yo hago lo que quiero para mí. Nadie me impone, nadie me obliga, sino que yo estoy cumpliendo un sueño de ser mejor profesional y a través de ser mejor profesional, ser mejor persona, más humana, más viva, más feliz. Y si yo soy feliz,
mi esposo va a ser feliz, mis hijos van a ser felices, mis alumnos van a ser felices, mi comunidad va a ser feliz. Entonces, si puedo encontrar si puedo darme cuenta, ser consciente de ello, trabajar mi proyecto de vida a partir de ella y trabajar la resiliencia que me dé la fuerza para sostenerme en esto, yo creo que voy a estar rodeada de incentivos que me permitan distinguir lo que es de lo que no es, entre lo que tiene sentido y no lo tiene, en lo que es responsable y no lo es. Recordemos siempre que las fuerzas que escapan a nuestro control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa: tu libertad de elegir cómo vas a responder ante una situación. Repito, pueden sacarte todo, menos la libertad de elección de qué respuesta vas a dar ante una situación. Y también es importante señalar que en un tiempo anormal como el que estamos viviendo, ser anormal es normal, ¿sí? Es decir, no nos sintamos mal por estar preocupados o por estar tristes o por sentirnos mal. Porque esa anormalidad es normal en un tiempo de crisis. ¿Qué es lo que no tenemos que permitir? Que el miedo, que la angustia, que la ansiedad, que la incertidumbre se apodere de nosotros, ¿sí? Cuando las crisis, a pesar de todo, son vivenciadas como una oportunidad, entonces la persona puede darse cuenta de que la vida no está libre de condicionamientos, pero la verdadera libertad radica en la actitud de las respuestas. Es necesario descubrir el sentido de nuestras vidas. Desde la logoterapia se propone que podemos encontrar el sentido a través del trabajo, a través de lo que nosotros hacemos, dignificando el valor del trabajo, el sentido a través del amor, a través de dar a los demás, de brindarnos a los demás. Y también se puede descubrir un sentido incluso en situaciones desesperadas, en el sufrimiento. Cuando se sufre, aparecen las preguntas y las respuestas existenciales. Y son precisamente aquellas personas que demostraron tener capacidad para sobreponerse incluso a aquellas situaciones límites las que están orientadas hacia el futuro, hacia la tarea de vivir. Trabajo, amor y sufrimiento. 3 fuentes de aprendizaje. 3 fuentes que pueden dar un significado a nuestras vidas. Y cuando nosotros sentimos o experimentamos un significado, también podemos encontrar ese significado para nuestra vida y caminar hacia la trascendencia. Es decir, la capacidad, la fuerza de no solo enfocarnos en nosotros mismos, sino a pesar de las circunstancias, brindarnos a los demás. Hay un sentido en cada persona. A cada uno la guarda un sentido distinto. Y ese sentido es especial para cada persona. En cada ocasión de nuestras vidas tenemos la posibilidad de encontrar sentido. Todos tenemos una tarea que cumplir. Y es esa la invitación que les traigo este día. Tomar la decisión de asumir la responsabilidad de vivir. No hay regreso a la ingenuidad. El sentido no puede darse, debe descubrirse. Una tarea única que realizar, un sentido de trascendencia personal, una misión que cumplir. Es una tarea personal. Y recuerden, y cierro con esto, lo que dejo de hacer por mí misma, lo que dejo de hacer por mí mismo,
nadie lo hará. Quiero felicitarles profundamente por esta decisión, de esta tarea que ustedes están cumpliendo, esta opción de vida, de elegir la educación por encima de todo. Ser mejores nosotros mismos para ser mejores a nuestra sociedad. Esta visión compartida que tenemos los docentes de que podemos cambiar nuestra sociedad a través de la educación y ser un país mejor. Así que muchísimas felicidades por ello, y acortando distancias hasta que podamos encontrarnos personalmente y nuestras miradas se unan, vaya un abrazo desde el alma, aquí desde la Universidad Interamericana en Asunción, Paraguay. Y con esta frase de Víctor Frank desde la logoterapia les dejo. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiar nosotros mismos. Un gran abrazo y hasta pronto.